Chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Traemos un nuevo capítulo para el canal, un nuevo video, serie de videos. Y vamos a ver lo que es los circuitos RLC en serie sin fasores. Vamos a ver, recordar que un circuito, no sé si ustedes lo vieron en el primer año, pero un circuito RLC es resistencia, inductor y capacitancia. Entonces aquí podemos ver un circuito en AC, ya, donde vemos los tres elementos juntos: un capacitor de 6 microfaradios, una bobina de 3 henrios y una resistencia de 300 ohmios y con un voltaje de 230 voltios, ¿verdad? 50 Hz de trabajo. Entonces esto lo podemos resumir. Recordemos que en AC el circuito de corriente alterna no está viendo resistencia, no está viendo bobina, no está viendo capacitancia. Él está viendo una impedancia, ¿ya? Él está viendo algo que le impide llevar la corriente. Entonces al final todo esto se genera y se vuelve una impedancia. Ya los elementos, que ya sea un capacitor, ya sea una bobina, él no está viendo eso, ¿verdad? Él está viendo una resistencia que impide que la corriente circule por el circuito. Entonces lo vemos acá. Tenemos acá el mismo circuito, ya, pero ya hemos calculado el ohmiaje de cada uno de ellos. Recordemos que para calcularlo en un capacitor ocupábamos la reactancia capacitiva, ya, donde veíamos que la fórmula era 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, y esto nos daba 530 ohmios. ¿Ya? Después teníamos la bobina, donde teníamos la reactancia inductiva, donde era igual a 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina, en este caso 942 ohmios. Y de último teníamos la resistencia normal, que esa pues sabemos que tiene 300 ohmios. Ya, entonces viene la pregunta y decimos, ya, entonces al final podemos resumir que todo el circuito se vuelve en una resistencia, segunda resistencia y la tercera resistencia, y cada una ya tiene un valor de ohmiaje diferente. Entonces estas resistencias podemos definir que, como habíamos visto en los circuitos anteriores, podríamos calcularlo al sumarlo. Pues esto no. ¿Para qué vamos a calcular la resistencia total? Pues recordemos que calculamos la resistencia total para tener la corriente total del circuito en serie. Entonces, pero en esta oportunidad no vamos a sumarlas. Ya no se puede sumar las corrientes, las resistencias. ¿Por qué no se puede sumar las resistencias? Porque estas resistencias se encuentran en dimensiones diferentes. Recordemos que aquí estamos viendo un capacitor, aquí estamos viendo una bobina y aquí estamos viendo una resistencia. Funcionan diferentes, ¿ya? Estos son ondas diferentes de trabajo que se están viendo. Entonces no podemos decir, ok, voy a agarrarlas, las voy a sumar y voy a calcular la impedancia. No se puede, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer. Entonces se tiene que hacer otro tipo de emplear otro tipo de proceso para llegar a la suma total de la resistencia total. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos dimensiones. Tenemos aquí en este eje tenemos la resistencia en el eje de la Y, y en el eje de la X podemos poner a las impedancias, o a las no impedancias, a las reactancias, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces en este tenemos las resistencias normales, la resistencia ya sea de una resistencia normal, ya en este caso de 300 ohmios, y aquí vamos a tener a las reactancias. La reactancia, en este lado vamos a tener la inductiva y la reactancia capacitiva. Ya, entonces este va para arriba, 942 ohmios, ya por aquí llegaría 942. Si lo vemos ahí en la gráfica, aquí llegaría el valor de 942, y 530 llegaría hasta por acá, ya 530 ohmios. Entonces, para calcular la reactancia total, va a ser la reactancia capacitiva menos la reactancia inductiva, que nos va a dar un total de
400, al calcular esto nos va a dar un total de 412 ohmios. Ese va a ser el valor de que vamos a ver acá. Este sería acá, ¿verdad? 412 ohmios en azul. 412 ohmios. Entonces lo voy a poner acá. 412, lo voy a manchar. 412, y el texto está muy grande, demasiado grande. 412 R, resistencia, 412 ohmios. Entonces tenemos acá esta dimensión de 412 y tenemos 300 ohmios. ¿Ya? 400 ohmios, 412 ohmios, 300 ohmios. Para calcular lo que sería la resistencia total, bueno, para sumar dos dimensiones diferentes, hacemos lo siguiente. Y aquí yo lo he representado, lo voy a remarcar solo para que vayan dando seguimiento. Hacemos lo siguiente, tiramos acá lo que sería un rectángulo, y desde el punto de origen hacia, aquí es que esto cuesta ocuparlo, por eso que no lo hago así la clase en vivo. Desde el punto de origen hasta ese punto hacemos una línea y tenemos un triángulo, rectángulo, aquí está, y recordemos pues cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa, y la hipotenusa se calcula la raíz de los catetos al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a la, voy a cambiar de color para que lo vayan viendo, a la resistencia total, qué feo me quedó eso, a la resistencia total, que ya la habíamos visto, que era de 300 ohmios al cuadrado. Ahí me equivoqué, lo voy a volver a borrar otra vez, por eso es que no me gusta. A la resistencia total al cuadrado más ya la reactancia total, ya que era igual a la reactancia capacitiva sobre menos la reactancia inductiva al cuadrado, que es esto que tenemos acá. Todo eso raíz cuadrada de ellos. Al final vamos a tener como resultado una impedancia de 510. Esto sí ya es la resistencia total, la que estábamos buscando. Aquí me queda feo a veces. Esto sí ya es la resistencia total, ya. Entonces la resistencia total de este circuito es igual a 510. Recordemos, ¿verdad? Para calcularlo hacemos el cuadro. De ahí cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa. Eso es trigonometría. Y aquí le ponemos el raíz cuadrada de catetos al cuadrado. Y ahí solo sustituimos los valores. La resistencia al cuadrado más la reactancia total. Aquí es L, no es R. Ahí se recuerdan ustedes. Es L. La reactancia total, que es la reactancia del capacitor, menos la reactancia del inductor. Entonces esto, ya teniendo ese valor, podemos decir, hoy sí, podemos decir que ya tenemos una sola resistencia, la cual tiene una impedancia de 510 ohmios y un voltaje de 230 voltios. Bueno, ocupando ley de Ohm, ya la mera ley de Ohm, sabemos, aquí lo voy a poner acá, sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Esto va a ser igual a 230 sobre 510, igual a 451 mil amperios. Ya ese va a ser la corriente que va a pasar por ese circuito. Recordemos que esta es una corriente que está oscilando, ¿verdad? No es una corriente que se mantiene fija, sino que se encuentra oscilando. Ya, entonces, porque es voltaje. O sea, ahora, sabiendo esto, comprendiendo estos conceptos, podemos decir, ya tenemos la corriente total, 451 miliamperios, entonces podemos ocupar ley de Ohm para calcular la tensión que cae. Bueno, aquí sabemos que tenemos
de corriente tenemos esta volada, tenemos 451 miliamperios. Entonces aquí podemos calcular, gracias a la ley de Ohm, recordemos que voltaje va a ser igual a I por Z, voltaje va a ser igual a I por Z, entonces podemos calcular la caída de tensión en cada una de estas resistencias. En la resistencia 1, que sería esta, perdón, en la resistencia 1, que sería esta, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Entonces podemos calcular la caída de tensión. Ahora bien, si nosotros queremos averiguar si la caída de tensión va a ser igual, tendría que ser igual al voltaje, pues recordemos que esto es alterna y esto está oscilando. En DC, pues al sumar esto teníamos 230 voltios. Ya al calcular la caída de tensión en cada uno de estos y al sumarla teníamos un voltaje de 230 voltios. Ya entonces, pero en AC no vamos a ver ese mismo dato. Puede que varíe, ya que estamos trabajando con ondas y pues las ondas funcionan así, va a sumar esta onda más esta onda, pues tenemos esta onda. Pero aquí hay una variante, que esto se está desfasando, ¿verdad? Las ondas se están desfasando. Y para calcular el desfase, pues fácilmente lo podemos aplicar acá en este ángulo que se ejecuta acá. Podríamos calcular el desfase de lo que sería la onda, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y por el momento vamos a dejar hasta aquí el video. Chicos, espero que se encuentren bien. Espero que haya sido bastante ayuda esta clase, ¿verdad? Circuitos RC en AC, RLC en AC sin desfase, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta en el grupo. Y chicos, cuídense. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, chicos.